la ciudadanía. Queremos hacerle un reporte de la contingencia COVID, las acciones de esta semana y algunas novedades. Hoy también vamos a hacer una pequeña diferenciación, dado que tenemos algunos resultados que consideramos relevantes ya compartirlos con la ciudadanía. En ese sentido, quiero aprovechar también para saludar en el Día del Químico a todas las bioquímicas, bioquímicos del país, a los químicos farmacéuticos, muy en particular a los que forman parte del sistema de salud pública, y también hacer notar que precisamente tenemos hoy la presentación del mayor número de muestras hasta aquí, con 750 muestras. Tenemos 101 casos positivos, de ellos 99 pertenecen a albergues, uno es un contacto de caso positivo y tenemos un paciente internado también. Es importante señalar en ese sentido, recordar un poquito lo que ha venido pasando en términos del aislamiento y la cuarentena. A partir de prácticamente el 18 de marzo, cuando se cierran las fronteras, la llegada de los compatriotas, se exigía un aislamiento en sus domicilios. En el mes de abril, ya empezamos a principios del mes de abril, aproximadamente el 3 de abril, hemos tenido también ya un aislamiento con la estrategia de cuarentena. Recordemos que en la época del aislamiento voluntario, por así decirlo, a la llegada de estos países, lamentablemente hemos tenido algunos episodios de ciertos pacientes que han abandonado su cuarentena. En razón de eso se ha establecido después la estrategia de los albergues. Inicialmente, la llegada de extranjeros y de viajeros de connacionales del país tenían resultados positivos en forma relativamente limitada. Eso fue creciendo sustancialmente con la llegada de compatriotas, sobre todo desde la frontera, desde el lado del Brasil, lo que nos ha obligado a cambiar cierto tipo de protocolos, como vamos a mencionar a continuación. También vemos con alguna preocupación que muchos de esos compatriotas que están llegando desde el Brasil, al perder sus trabajos, han estado varios días sin protección, con otras medidas, alcanzado las fronteras de la mejor manera que pudieran y han llegado a los albergues donde se han ubicado. Estando ahí también notamos con mucha preocupación que existe una suerte de negación respecto a la presencia del virus, en el sentido de que muchos de ellos no creen en el virus en sí, y también han tenido algunas conductas como el compartir tereré y ese tipo de cosas que nos preocupan mucho en el ámbito de ellos. También, como saben, hemos tenido una persona que ha dejado uno de los sitios de cuarentena con el posterior traslado. Entonces eso nos obliga realmente a redoblar esfuerzos para hacer estos controles que son importantes. Otro elemento que me gustaría señalar, que es técnico, pero que es relativamente fácil de comunicar, tiene que ver con el hecho de que las cargas virales de la gente que está llegando desde Brasil son muy altas. En otras palabras, los test detectan con mucha facilidad a los positivos. Tenemos muchos casos de pacientes asintomáticos con cargas virales muy altas. En contrapartida a los casos que encontramos, por ejemplo, como contactos en la zona más de Asunción y Central, de gente que no ha venido recientemente del lado de la frontera con el Brasil. Quiero hacer una breve referencia porque ha habido, como mencioné antes, un cambio progresivo en los protocolos. Naturalmente, el Paraguay, habiendo sido uno de los países que estableció medidas restrictivas más estrictas, más temprano, ya en la época en que se iniciaba la llegada de los compatriotas y otros extranjeros, iniciamos un aislamiento en un periodo de tiempo donde otros países simplemente solicitaban una notificación en caso de síntomas. Esto ha ido progresando y hemos ido ajustando el protocolo, que es lo que quiero mencionar a continuación. Bueno, ¿dónde hacemos los test? Porque es muy importante clarificar que nosotros no estamos restringiendo los test a los sitios de cuarentena. Muy por el contrario, tenemos varios lugares. En primer lugar, ¿dónde tomamos las muestras? Tomamos las muestras en los hospitales, en los albergues
En los puntos de toma, esos puntos de toma express, como les denominamos, que tenemos, por ejemplo, en el área de la Costanera, en el área de la Caminera, sobre la avenida Eusebio Ayala, y también próximamente en otras áreas del interior del país. Y esto es muy importante, ¿a quiénes le tomamos? Y esto ha ido cambiando precisamente porque venimos perfeccionando ese protocolo. Por un lado, tenemos aquellas personas que hayan presentado al menos 2 síntomas de los típicos del COVID. Estamos hablando, por ejemplo, de la gente con fiebre, con secreciones nasales, con constipación nasal, con dolor de garganta, picazón de la garganta, pérdida del olfato, pérdida del gusto, tos, etc. Teniendo 2 de esos síntomas, entonces les tomamos la muestra. Aquellos que están internados con cuadros respiratorios, entonces eso lo hacemos de manera rutinaria, buscando en todo el sistema de salud, incluyendo el sector privado. Los albergues, sobre todo aquí tenemos en cuenta el hecho, como mencionaba antes, de que tenemos muchos casos positivos asintomáticos, es decir, sin síntomas totalmente. En estos albergues también ha cambiado. En una primera etapa, lo que se hacía era tomarles una muestra al día 14 aproximadamente, o un día o 2 antes, y la idea era poder liberar a la gente con un test negativo. Como hemos notado, la gran afluencia de gente con enorme carga viral y muchos casos asintomáticos, desde hace una semana aproximadamente se ha cambiado el protocolo, en donde ya también tomamos una muestra en el primer día de llegada de estos compatriotas. Lo otro que hemos incorporado también es el tema de los contactos de casos positivos. En el caso de los contactos, naturalmente le hacemos el test tan pronto desarrollan síntomas, o aún que no desarrollen síntomas, lo hacemos en el día 14, ¿verdad? Entonces ahí recién los declaramos, digamos, libres de posibilidad de contagio. Algunas acciones interesantes en esta semana, sobre todo en este contexto de la problemática que acabo de explicar, estuvimos trabajando con la Secretaría Nacional de Turismo. Se han capacitado ya a mucho personal de 94 hoteles, una capacitación en bioseguridad, en preparación para el potencial manejo, gestión de pasajeros en los hoteles en términos de cuarentena o también si hubiera interés en aislamiento. El Ministerio de Salud ha recibido un interés formal por parte de 21 hoteles a lo largo de todo el territorio de la República y estaremos visitándolos para proveerles la certificación pertinente en caso de que tengan ya todos los criterios establecidos de bioseguridad y de capacitación que he mencionado. En la semana también hemos recibido, el día de ayer específicamente, 600.000 mascarillas quirúrgicas, 250.000 mascarillas N95. También tenemos algunos vehículos en préstamo que han sido otorgados por empresas privadas y insumos y equipos varios. Como saben, esto pueden verlo en nuestra página, en nuestro tablero. También quiero socializar algunas licitaciones que muchas de ellas se abren en el día de la fecha. Si bien tienen sus cursos normales, que son absolutamente públicos, quiero hacer énfasis en esto e invitar personalmente a cualquier empresa que quiera. Estas son las licitaciones que están a disposición y que esperamos y ojalá haya interés de todas las empresas posibles, están a disposición de ustedes. Algunas de las compras por vía de excepción que se plantean: equipos para laboratorio central, monitores, reactivos, insumos de protección biológica, creación de gases médicos, entre otros. Son más amplios, pero resaltamos, digamos, algunos de los ítems que tienen mayor relevancia y requerimientos en el ámbito de la contingencia COVID. Una vez más, destacarles que toda la información se actualiza semanalmente, habitualmente los viernes, así que, por ejemplo, la información que acabo de adelantarles respecto a las donaciones de la semana probablemente van a estar ya registradas en el tablero día lunes. Pero cuando ustedes entran en la página del Ministerio de Salud Pública, tienen aquí estos 6 bloques donde pueden ingresar, desde las metas en algunos ítems, el capital humano, donde van a encontrar cuánta gente se ha contratado en el ámbito de la contingencia COVID por otra vía, pero para el mismo objetivo, en qué regiones están, hasta qué hospital y en qué número, e incluso discriminados por tipo de especialidad en salud. Ámbito de adquisiciones, conexiones directas con las licitaciones a que he hecho alusión. También tenemos las donaciones, cada uno
de los donantes, cooperantes, del sector privado, entes del Estado o las binacionales, por ejemplo, uno puede ver qué ítems fueron donados y exactamente dónde fueron distribuidos. Lo propio se puede hacer con la distribución de los equipos de protección individual y los equipos biomédicos. Cada semana estamos teniendo varias acciones en el plan de contingencia que nos permiten poder afrontar mejor y pertrecharnos mejor para enfrentar esta lucha. En lo que va de la semana hemos tenido algunas visitas importantes. He socializado con la ciudadanía la preparación, por ejemplo, del Hospital Barrio Obrero, con 40 camas disponibles para contingencias respiratorias destinadas a niños, embarazadas y adultos. También hemos visitado en la semana e inaugurado 2 unidades de salud familiar en Concepción. La importancia de ello es que la atención primaria de salud, justamente que está orientada a un modelo de prevención y promoción de salud que conoce muy bien a la población que está en su territorio social, tiene un rol también muy importante en lo que hace a la contingencia COVID, previniendo, educando y también visitando, incluso en zonas como el Alto Paraná, que tienen una labor crítica visitando los albergues, por lo que agradecemos mucho a todo el personal de Blanco en particular, y ahora en referencia a la atención primaria de salud también en particular. El día de ayer también estuve visitando la ciudad de Caguazú. Aprovecho para felicitarles también porque hoy es su aniversario. Hemos inaugurado también ahí 40 camas con apoyo de la gobernación, de la intendencia, una remodelación de la urgencia, también en cooperación con el Instituto de Previsión Social y en el marco de esta tarea conjunta de toda la salud pública con todos sus subsistemas. Hemos también inaugurado la terapia intensiva en la ciudad de Caguazú por primera vez, con una cooperación en términos de equipamiento por el lado del Ministerio de Salud Pública y de infraestructura edilicia y también de recursos humanos por parte del Instituto de Previsión Social. También en esta semana he tenido el gusto de poder reunirme con el sector textil, donde vemos con mucho beneplácito el hecho de que muchas empresas nacionales están reorientándose hacia rubros no tradicionales en el ámbito de salud, están trabajando denodadamente para conseguir las especificaciones técnicas de protección, incluso a nivel internacional, mandando los materiales y tejidos en ese sentido. También el día de ayer el viceministro Portillo estuvo visitando al sector metalúrgico, donde hemos evaluado también con gran interés un prototipo de camas hospitalarias que está muy avanzado y ojalá esperanzados de que pronto también puedan incursionar con éxito en ese rubro que también es muy necesario en el contexto de la lucha contra el COVID, ¿verdad? Así que en ese sentido, volver a recordar en el ámbito de la cuarentena inteligente que tenemos una enorme responsabilidad. Estamos en la segunda parte, en el segundo tiempo de una lucha difícil. Este segundo tiempo es todavía más importante que el primero, así como fue difícil entrar en esta primera etapa con los sacrificios desde el punto de vista económico y de libertades personales. También la salida gradual, el despliegue de las etapas de la cuarentena inteligente también es una cuestión que debe llevarse adelante con la máxima responsabilidad. En este momento es difícil hacer todavía una evaluación porque necesitamos tiempo para poder utilizar los indicadores que hemos adelantado en el pasado de modo a tener una valoración crítica. En el ámbito de lo subjetivo tenemos buenos reportes y algunas cuestiones que también encienden las alarmas. Por un lado, vemos, por ejemplo, algunas empresas constructoras que trabajan con cuadrillas, que usan mascarillas del mismo color para establecer quiénes están en la misma cuadrilla, un orden, respetando los protocolos sanitarios de manera estricta. Lo mismo vemos en construcciones en el sector privado, por ejemplo. Vemos también con mucho beneplácito en zonas de la ciudad con gente comprometida que entiende los conceptos, incluso en barrios humildes, donde vemos, por ejemplo, en las despensas que las señoras tienen dueña de algunas de las despensas, por ejemplo, tienen lavaderos de manos, congregan también a los vecinos para trabajar sobre la base de la seguridad de todo el vecindario.
Entonces, eso es realmente algo muy saludable. No quiero tampoco dejar de mencionar algunas mesas de trabajo muy importantes que hemos tenido en esta semana. Nos hemos reunido con las iglesias, también con referentes del arte, por ejemplo, y estamos trabajando en ello para tener siempre una postura y una predisposición, una preparación de aquellas empresas y aquellos sectores que aún no han entrado dentro de la primera fase de la cuarentena inteligente y para perfeccionar aquellos que ya lo han hecho. Recordar un poco algunos de estos indicadores, como decíamos, vamos a rendir examen frente al COVID y es el COVID el que va a tener la última palabra sobre si nos ha ido bien o mal. Quiero también expresar, como dije, un poco de preocupación. Hemos visto el no respeto en algunas situaciones del distanciamiento físico y del distanciamiento social. Así que instamos a la ciudadanía a hacerlo porque cualquier tipo de relajación en este momento puede generar un cambio de situación muy delicado y puede realmente hacer que en un abrir y cerrar de ojos mucho de lo alcanzado hasta aquí pueda comprometerse de manera muy grave. Recordar simplemente, sin entrar en mucho detalle, pero ya oportunamente, seguramente en una semana más o un poco más, vamos a estar compartiendo con ustedes qué es lo que vamos a ver. El número de camas, por ejemplo, que están ocupadas, de camas convencionales, de camas de terapia intensiva. He pensado aquí en ese cuadro que ven un poco más a la izquierda, que tenemos aproximadamente 7 modelos estadísticos y matemáticos, cada uno con ventajas y desventajas, que nos va a permitir de una manera consolidada hacer una proyección a 2 semanas de donde esperaríamos que aumente el número de camas de ocupación, de camas de terapia y de camas convencionales, ¿verdad? Por otro lado, aquí tenemos también un cuadro del RO, que es la capacidad de transmisibilidad de la enfermedad, de contagiosidad, por decirlo así. Entonces, cuanto más bajo, más lento la propagación del virus. Si tenemos, por ejemplo, un RO de 2, significa que cada persona asintomática o cada persona, mejor positiva, contagia en promedio a otras 2 personas. Esto tiene que ver con los llamados que se hacen al 154, donde tenemos los reportes de al menos entre 2 y 4 síntomas asociados al COVID, y eso se acopla de alguna manera también con el número de casos, ¿verdad? La integración de todos estos indicadores nos permite, después de una evaluación de expertos, tener un semáforo que es el que nos va a decir eventualmente dónde estamos parados y si podemos avanzar o si tenemos que poner el freno de mano. Así que agradezco mucho su atención y vuelvo a instar a cada ciudadano paraguayo, a cada ciudadana paraguaya realmente a no relajarnos. Es absolutamente fundamental insistir con la distancia física, insistir con las mascarillas en los lugares públicos cerrados o en aquellos lugares abiertos donde no podemos garantizar la distancia. El lavado de manos. La mascarilla por sí misma no nos protege de todo. Es una falsa seguridad. Hay que integrar todo ello y también trabajar sobre la base de cuadrillas y turnos, de modo que podamos evitar o generar el menor impacto posible en caso de que tengamos una persona afectada. Muchas gracias. Estamos abiertos a las preguntas que pudiera tener la prensa. Muchas gracias, ministro. Lo que respecta a la placa de control y monitoreo, estos datos de las 750 muestras y los 101 positivos sería prácticamente su informe que habitualmente lanzan del Twitter el día de hoy. Correcto. En el día de la fecha, debido a que tenemos estos números y que creí muy importante en el contexto de la cuarentena inteligente y de algunos conceptos y situaciones prácticas, hemos decidido adelantar, ¿verdad? Lo que faltaría sumar, que probablemente lo vamos a hacer un poco más adelante, es la confirmación exacta del número de internados. A la fecha seguimos sin tener internados en terapia intensiva. Vamos a confirmar si existe una variación en el número de internados en camas convencionales. ¿Todos estos 101 están en albergues o hay algunas personas en la comunidad? 99 están en albergues, hay un contacto que está en la comunidad y hay un paciente internado. En lo que respecta
al tema de la gente se está contagiando colectivamente en albergues. Consultan si no es peor el remedio que la enfermedad. Bueno, ahí quiero hacer una precisión. Si bien es cierto que eso también ocurre en un determinado porcentaje, hemos evaluado eso con la gente de vigilancia de la salud, creemos que más de la mitad de esas personas ya son positivos al llegar al país. Por eso mencionaba que muchos de estos compatriotas han perdido su trabajo, sobre todo los que vienen de la zona de San Paulo, han estado algunos días en esa zona donde hay una altísima circulación viral y vienen con una carga viral importante y son asintomáticos. Además, el viaje ha sido bastante dificultoso para muchos de ellos, han tenido 2 o 3 días de viaje hasta llegar a la frontera, permanecen cierto tiempo, entonces al menos la mitad de los reportados ya vienen positivos a la entrada del país. Y dentro de los albergues, naturalmente siempre hay hay cosas que mejorar, pero también ahí, como decía yo, veo con mucha preocupación el hecho de que hay una suerte de negación en lo que tiene que ver al virus. Tenemos varias historias que lo atestiguan y nuestro personal de blanco que asiste a los albergues también nota conductas que no son también acordes a las medidas que estamos promoviendo. Consulta de ABC Cardinal, los test no están siendo realizados están siendo realizados en albergues, pero detectamos en su mayoría casi exclusiva del exterior. ¿Por qué no se hacen en lugares de concurrencia masiva como supermercados o farmacias? Sí, porque en primer lugar se hace en todos lados. Acabo de mencionar más o menos toda la estrategia que se hace para la detección. Hay que tener una cierta racionalidad. Voy a parafrasear un poco a una médica científica de la Organización Mundial de la Salud que es una experta en lo que tiene que ver con el testeo. Lo que nosotros tenemos que buscar es el virus, no es el test. Entonces, el test es una herramienta, entonces hay que tener una cierta racionalidad para la búsqueda de los casos positivos. Ahora, cuando tengamos esos otros test rápidos que también tienen varias limitaciones, ahí se van a hacer los estudios epidemiológicos masivos, pero no buscan tanto el diagnóstico persona a persona como, por ejemplo, poder tener una noción de la gente que ya tuvo la enfermedad, la circulación que tuvo la enfermedad. Consulta conjunta entre Radio 1000 y Radio Cáritas. ¿Qué proyecciones hay en cuanto a la cantidad de gente que podría infectarse en la primera fase de la cuarentena inteligente? ¿En qué medida la irresponsabilidad de Brasil en cuanto al descontrol de su manejo de la pandemia podría afectarnos? ¿Y por qué eso podría ser difícil para nosotros? Bueno, los cálculos son bastante difíciles de hacer, pero nosotros vemos como muy auspicioso la estrategia de la cuarentena en albergues, porque hasta ahora nos ha permitido abrumadoramente poder contener esos casos en un ambiente controlado. Por otro lado, ciertamente somos muy respetuosos de las políticas que pueda tener cualquier país respecto a esto. Naturalmente, el Brasil no ha alcanzado algún subpico y vemos, como seguramente lo ve también el propio Brasil con mucha preocupación, el aumento significativo de casos y fallecidos. Resulta para nosotros absolutamente vital tener un control a nivel de la frontera. Consulta Radio 1000. Los senadores rechazaron el impuesto al tabaco y bebidas azucaradas. El Ministerio de Salud publicó el mismo día que somos el país con el impuesto más bajo al tabaco en la región. ¿Puede el Ministerio de Salud recomendar al Ejecutivo aumentar el impuesto y tiene la atribución del Ejecutivo de hacerlo sin que pase por el Legislativo? Sí, bueno, ahí hay una valoración que seguramente el Ejecutivo hace respecto al momento, ¿verdad? Ahora, yo tengo una posición muy clara al respecto que no ha cambiado. Yo considero que todos los impuestos a las 3 cosas mencionadas deben ser elevadas sobre la base de una racionalidad del impacto que tienen sobre el sistema de salud. Esa posición no ha cambiado y no va a cambiar. Consulta de Radio Nacional del Paraguay. ¿Cuál es la propuesta que hacen los dueños de restaurantes de manera prioritaria para el protocolo? Sí, bueno, se sigue trabajando con ellos. Los protocolos, me gustaría volver a explicar sencillamente que nosotros partimos de las medidas más restrictivas posibles en un extremo y en el otro extremo tenemos la cotidianeidad como la conocíamos antes, como era nuestra vida. La idea es recorrer ese camino de manera muy gradual,
y muy cuidadosa para asegurarnos de no perder el control sobre la epidemia y que nuestro sistema de salud pueda dar respuesta a ello, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, hay una estrategia que busca justamente aquellos sectores económicos que tienen el menor riesgo posible o la mayor posibilidad de adherencia a los protocolos, ¿verdad? Entonces, la industria, posteriormente el comercio y finalmente lo que tiene que ver con los servicios y el ocio van más o menos en ese orden. La idea conceptual es que tengamos el menor tiempo de exposición y el menor tiempo de exposición también a número y diversidad de contactos, ¿verdad? Sobre esa base entonces trabajamos con todos los sectores tienen derechos, pero no todos los sectores tienen el mismo nivel de riesgo. Una pregunta conjunta que hacen Radio 1 de Marzo y Radio 1. Cuando se dice que aún no vino lo peor, ¿quiere decir que se tiene una proyección de la enfermedad? ¿Se ratifican en ese porcentaje de contagiados del 60% que tendremos? Sí, bueno, es un poco difícil de hacer esa afirmación. Los números han cambiado, son escenarios hipotéticos, ¿verdad? Y a veces son sacados un poco de contexto, ¿verdad? Lo que estamos viendo, que es un escenario más realista, es que la mayoría de los países donde ha habido una explosión de casos han tenido aproximadamente entre un 10 y un 20% máximo de su población afectada. Aún con eso, ¿no? Con ese porcentaje han tenido números realmente muy importantes que han excedido a sistemas de salud mucho más robustos que el de Paraguay, ¿verdad? Nosotros tenemos un escenario de pico o de saturación del sistema de salud que progresivamente ha sido desplazado más adelante, ¿verdad? En un determinado momento, basado en el aumento o la duplicación de casos cada 5 o 6 días, esperábamos incluso ya una situación bastante delicada para mediados de abril. Eso afortunadamente está empujándose para adelante y es por ello que vuelvo a instar a no relajarnos en las medidas que estamos tomando. Es realmente peligroso si estos casos se dan fuera de las zonas de control de cuarentena, por ejemplo, fuera de los albergues. Realmente eso rápidamente podría generar un impacto enorme sobre el sistema de salud, una saturación y complicar seriamente la atención, ¿verdad? Entonces, debemos hacerlo. Esto es un tema serio. Como decía, veo con mucha preocupación que hay gente que tiene una negación respecto al virus. Entonces, eso nos hace redoblar los esfuerzos en términos de educar a nuestros compatriotas que están en esa situación temporal. Así como... Bueno, gran parte ya el ministro va a comenzar a responder a algunas cuestiones particulares de los medios de comunicación, que también son siempre temas muy importantes, pero ya cumplimos con escuchar todo el informe ustedes acaban de tener. Es lo último de lo último, un anticipo del día que hace el ministro de Salud Pública.